Le decía que el texto de 2 Corintios 4, verso 7, le decía que empieza así, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro que tenemos? ¿Y cuáles son los vasos de barro en los que está ese tesoro? Recuerde que el texto, la prédica se llama No hay valor en el barro sin fuego. Entonces lo que dice es que tenemos este tesoro, lo podemos ver en el verso 4, si nos devolvemos un poquito, cuando habla que la luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo, ese es el tesoro, la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Por lo tanto, el tesoro es tener la gloria de Dios, la gloria de Cristo en vasos de barro. ¿Cuáles son los vasos de barro? Bueno, justamente los vasos de barro somos nosotros mismos. Pero puesto este tesoro, que es la gloria de Dios, con el fin de que se vea que es Dios el que nos saca adelante, que es Dios el que nos bendice, que es el Dios el que hace todo y no nosotros. Por eso el texto dice puesto en vasos de barro, que sería usted y sería yo. ¿Para qué Dios pone la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, en nosotros? Dice para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para poder ver que todo lo que hacemos nosotros viene de parte de Dios y no de nosotros. De ahí es que Santiago dice en su libro o escribe en su carta, dice que todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Así que cuando nosotros pensamos que hacemos algo bueno, esto no nace de nosotros, esto nace de Dios. Ahora vamos a hablar acerca de ese tesoro que es la gloria de Dios, acerca de ese barro. Y para hablar de eso, deseo que comencemos leyendo Mateo capítulo 27, los versos 3 al 10. Ahí lo que nos menciona a nosotros es cuando el Señor Jesucristo es arrestado, es condenado a muerte, y lo que Judas hace una vez que él es arrestado. Lo que pasa con esto es que Judas, cuando viene y entrega al Señor Jesús, como él era una persona revolucionaria, realmente él no quería que lo crucificaran, él no quería que lo sacrificaran. Lo que él pensó, tal vez, de ver que había tanta gente que seguía al Señor Jesucristo, era que en el momento que fuera arrestado, la gente se iba a sublevar para poderlo rescatar, que iba a haber una revuelta. Judas básicamente era un hombre que era más dedicado a la política que lo que era dedicado a la fe. Entonces, claro, él viene y hace esto, y él dice, ahora se va a levantar el pueblo y sacamos a Jesucristo, y todo esto va a ser para bien porque vamos a tomar el poder, vamos a sacar a los romanos. Eso fue lo que pensó Judas. Y digo lo que pensó, no voy a hablar de Judas ni me voy a meter mucho en lo que tiene que ver la vida de él, pero cuando él viene y se arrepiente, cuando él viene y se siente mal por eso, porque él no quería que lo mataran, lo dice la misma palabra de Dios. Vea lo que dice Mateo 27 a partir del verso 3. Dice así: cuando Judas entregó al Señor a los sacerdotes, al ver que era condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata que le habían pagado por entregarlo. Ve que claro que está en el texto. Él ve, lo condenan a muerte y él no esperaba que lo condenaran a muerte, él esperaba que se levantara la gente. Entonces agarra esas 30 monedas de plata y las devuelve, se las lleva a los sacerdotes y les dice: yo he pecado, entregando a sangre inocente. ¿Ve la mente de Judas en ese momento? Por favor, no seamos a veces tan duros con los personajes de la Biblia, con las personas de la Biblia, cuando no leemos correctamente el texto. Judas, si bien es cierto que lo entregó para utilizar a Jesús, para que se hiciera este problema político, él no esperaba que muriera, él no esperaba que fuera muerto en manos de los romanos. Por eso es que él se viene y se levanta y él viene y devuelve ese dinero. Una vez que devuelve el dinero, ellos dicen, según el texto de Mateo capítulo 27, allá en el verso 4 dice, ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? O sea, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, le dicen. Allá usted, porque lo entregó. Y arrojando las piezas de plata en el templo, ¿quién? Judas les tiró las piezas de plata, yo no quiero este dinero, se fue y se ahorcó. Qué triste, yo la verdad es que trato de pensar en lo que pudo haber pasado ese hombre. Se sentía pero tan mal por haber entregado a Jesús, más que por lo haberlo entregado, por ver que lo condenaron a muerte, que no soportó eso. No soportó, fue y se quitó la vida.
No vamos a hablar de eso, pero sí analice lo mal que se pudo haber sentido. Pero él, aunque el texto dice que él se arrepintió, más que lo que tuvo él fue un remordimiento por lo que había hecho. Entonces el verso 6 del texto que estamos leyendo de Mateo 27 dice: los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, y préstele atención a esto porque alrededor de esto es que vamos a tener la enseñanza de hoy. Dijeron, no es permitido echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. O sea, no iban a agarrar ese dinero y volverlo a poner en las ofrendas del templo porque estaban matando o iban a matar a un hombre por haberlo vendido justamente a los romanos, por haberlo entregado a los romanos. Como esto se está dando, ellos dicen, no, estas ofrendas, esta es la hipocresía religiosa, o sea, este dinero no lo vamos a meter aquí, sino que lo vamos a utilizar de otra manera. El verso 7 dice, y después de consultar, me imagino que hicieron un concilio ahí, para hablar, de consultar, escuche lo que dice aquí y subrayelo, compraron con ellas el campo del alfarero. Compraron con ellas el campo del alfarero. ¿Por qué es importante esto? Porque alrededor de esto es que está el mensaje que vamos a tener hoy. Para sepultura de los extranjeros. Compran el campo del alfarero, me imagino que no el mismo día, pero al final de cuentas asignaron ese dinero a eso, para poder sepultar a los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Los extranjeros son todos, para efecto de ellos, o eran para efecto de ellos, todos los no judíos. Específicamente una referencia a los gentiles. Todo no judío es extranjero. Entonces compran ese campo y le llaman campo de sangre, hasta el día de hoy, dice el texto, debido a que iban a sepultar gente que no tenía que ver con el judío ni el judaísmo. Ese cementerio, dice el señor Crane Blomberg, que sugiere campo de sangre, básicamente, porque estaba insinuando que la muerte de Jesús, en cuanto a esto, iba a servir para rescatar a los gentiles. O sea, una vez que proféticamente pasa esto y ellos vienen y toman ese dinero para comprar el campo de sangre o el cementerio para los extranjeros, lo que involucra en cuanto a la profecía es la salvación y la inclusión de lo que eran los no judíos dentro del plan de Dios. Es lo que dice el señor Blueberry. Dice el texto que estamos leyendo, Mateo 27, dice el texto en el verso 9, y aquí les voy a pedir que presten mucha atención a esto. Dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Subrayen esta parte. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como ordenó el Señor. ¿Por qué quiero que le presten atención a esto? Porque lo que está mencionando Mateo en el capítulo 27, en el verso 9, es una profecía que no es de Jeremías, sino una profecía de Zacarías. O sea, lo que él dice, que agarraron las 30 piezas de plata para comprar ese campo, para pagar por el apreciado, no es una profecía de Jeremías, es una profecía de Zacarías. Entonces, la pregunta que surge sería, ¿por qué se le atribuye en Mateo una profecía de Zacarías a Jeremías? De hecho, mis hermanos, la diferencia entre el uno y el otro era bastante. Zacarías lo que estaba haciendo era profetizando justamente la liberación del pueblo, el regreso del pueblo y cómo el pueblo tenía que ser, levantar de nuevo y se le estaba llamando para hacer la casa del Señor. O sea, Jeremías, por el contrario, 70 años antes estaba profetizando que ellos iban a ir en cautiverio. Hay una diferencia de 70 años entre Zacarías y entre Jeremías. Pero resulta que Mateo le asigna una profecía de Zacarías a Jeremías hablando de este campo de sangre. Por lo tanto, tenemos que estudiar ambas profecías para ver por qué Mateo las está ligando, o sea, por qué hay una conexión entre las dos profecías. Vayámonos a Zacarías. Primero vamos a hablar un poco de Zacarías para poder ver la conexión entre las dos profecías y por qué Mateo hace eso. Zacarías había tenido 8 visiones en un solo día. Unas visiones tenían que ver y correspondían con la reconstrucción del templo, que se dio con la liberación por parte de Darío ya alrededor del 520, 521 antes de Cristo.
la misma profecía que Ageo está haciendo alrededor del regreso de ellos a Israel para reconstruir. Cuando Jeremías profetiza y pasan esos 70 años, y ya al final de los 70 años viene Zacarías y profetiza eso, entonces Zacarías hace la mención de esas 30 monedas pagadas por el apreciado, es que le dice él. ¿Por qué hace eso Dios a través del Espíritu Santo en cuanto a la conexión de los dos? ¿Por qué Dios viene y hace una conexión entre los que los persas como Darío y como Ciro estaban haciendo con el pueblo de liberarlo y lo conecta justamente a Jeremías, que lo que está hablando es de cuando se los iban a llevar? Primero que Zacarías hace una profecía dividida. Primero habla del regreso de ellos antes del capítulo 9 y después capítulo 10 también, y después del capítulo 10, 11 habla de la destrucción de Israel. Habla de la destrucción de Israel en manos de Tito Vespasiano en el año 70. Vamos a Zacarías, empecemos a hablar de la profecía. Yo les voy a invitar que vayan a Zacarías capítulo 11, versos 4 al 17. Acompáñenme, por favor. A partir del verso 4, Zacarías capítulo 11. Dice el texto: así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Recordemos que ellos están recibiendo una profecía de ser liberados y no de ser atacados, sino de ser liberados. ¿Por qué? Entonces Zacarías dice que apaciente a las ovejas de la matanza, porque Zacarías está refiriéndose a lo que va a pasar con el pueblo en el año 70, no en ese momento. Entonces dice en el texto: a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Cuando Jesús vino a la tierra a predicar, una de las cosas que Jesús le reprochó a los religiosos de la época es el haber abandonado a las ovejas, el haber abandonado a las personas que ellos debieron de haberles enseñado correctamente la palabra del Señor, haberles hablado con compasión, porque ellos estaban más preocupados por lo ceremonial que por lo moral. O sea, ellos estaban más preocupados por las ofrendas, estaban preocupados por el día de reposo, estaban preocupados por las reglas que tenían que ver con lo que era lo ceremonial, pero se habían olvidado del amor, se habían olvidado de la compasión, se habían olvidado de la piedad, del perdón, de esas cosas se habían olvidado. Por eso el Señor Jesús le decía a los fariseos que no dejen de hacer aquello haciendo esto, o que hagan esto sin dejar de hacer aquello, porque se habían olvidado de la piedad, de lo que tiene que ver con el amor. Sigo leyendo en el capítulo de Zacarías, en el 11, en el verso 6, para adentrarnos en esa profecía. Debido a que eso se está dando, o sea, debido a que el Señor le dice que apaciente a las ovejas de la matanza. ¿Cuáles son las ovejas de la matanza? Las que se iban a sacrificar. Pero aquí hay una figura de Israel que estaban siendo preparadas para ser sacrificadas en el año 70. ¿Por qué? Porque los pastores no las habían cuidado, porque los pastores no las habían enseñado. Entonces dice el verso 6, por tanto, concluye de que estas ovejas que estaban siendo mal enseñadas, que estaban siendo presentadas delante de Dios de una mala manera, que no habían aprendido por culpa de ellos, y que más bien lo que ellos decían: bendito sea Jehová porque me he enriquecido. O sea, se sentían bien por lo que estaban haciendo, y el pueblo estaba alejándose del plan de Dios. Por lo tanto, dice: no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Estoy en el verso 6 de capítulo 11 de Zacarías. Porque he aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra y no los libraré de sus manos. Yo no sé si ustedes han escuchado de un historiador que se llama Josefo. Josefo, cuando menciona el sitio que se dio con Tito Vespasiano en el año 70, cuando se destruyó el templo, un sitio es esto: los romanos vienen y ponen a sus ejércitos alrededor de Jerusalén, nadie entra, nadie sale, entonces lo hace para que la gente se muera de hambre. No entra comida, no sale comida, pues si tenían algunas provisiones hasta que se acaben eso, y los sitios podían durar meses, incluso podían durar hasta años, hasta que la gente
muriera de hambre o se rindiera, cualquiera de las dos cosas. Entonces, en este sitio que se estaba dando en Jerusalén, cuenta Josefo que las personas que estaban adentro eran tan terrible lo que estaban pasando en cuanto a hambres que se mataban unos a otros. Incluso se comían unos a otros. No sé si ustedes han visto la historia que se dio en los Andes de un avión que se estrelló y murieron unas personas y para sobrevivir se comieron a los muertos. Bueno, eso estaba pasando en el año 70. Era tanta el hambre que llegaron a comerse los unos a los otros. Por eso es que el verso 6 es tan significativo y tiene ese cumplimiento profético en el año 70 con Tito Vespasiano. Por tanto, no tendré más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí yo entregaré a los hombres cada uno en mano de su compañero. O sea, se mataban unos a otros. Los mismos judíos. Porque había unos que querían rendirse, otros no querían rendirse. Entonces se armaron una serie de batallas dentro de Jerusalén. Fue terrible lo que pasó en el año 70, lo describe Josefo. Entonces el Señor dice, y está en la profecía de Zacarías, hablando de eso que iba a pasar en el año 70. Entonces dice el verso 7, apacenté, pero está hablando Zacarías en primera persona, pero lógicamente representa lo que iba a pasar. Apacenté pues a las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño. Zacarías se compara con las ovejas que él está cuidando, con la gente pobre que iba a estar en los tiempos de Jesús, cuando Jesús iba a estar predicando. Entonces lo que vamos a ver es una profecía de Zacarías hablando de sí mismo, de lo que está haciendo con las ovejas, pero a su vez es una figura de lo que iba a pasar con Jesús antes de que se diera esta matanza del año 70 durante el tiempo que él estaba predicando, llamando a las ovejas, llamando a las personas al arrepentimiento. Recuerde que Jesús dice que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo viene y hace un llamado a todas las personas, pero los que escucharon al Señor Jesucristo fueron los más pobres, no los más ricos. Unos cuantos ricos, como Arimatea, como José de Arimatea, pero la mayoría de las personas fueron pobres. Por eso Zacarías, en esta profecía, hablando de él, nos hace a nosotros una figura de lo que iba a pasar con Jesús. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. ¿Qué es un callado? Los pastores utilizaban un callado y una vara. La vara era para dirigir a las ovejas, llevarlas de un lado a otro, eso es lo que hace la vara. Y el callado es una pieza de madera, o sea, se toma de una rama, pero tiene una curvita. El callado lo que servía es para cuando la oveja caía en un hoyo, cuando se caía tal vez en una zanja, algo así, entonces con el callado la enganchaba como que si fuera un gancho y la sacaba. El callado lo que servía era para salvar a la oveja de donde estaba metida. Entonces él dice que apacentó Zacarías en una figura de Jesús, apacentó a las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. 2 callados. O sea, los callados significan salvación. Tomé 2 piezas de madera para salvar a las personas, para salvar a ese pueblo. Y estos callados, vea qué interesante lo que dice la profecía. Para los que están entrando ahorita, estamos en Zacarías capítulo 11. Estoy leyendo el verso 7. A uno de los callados le puso gracia como nombre y al otro callado le puso atadura o vínculo. Esto es una referencia a la gracia del Señor o al mensaje de gracia, al mensaje de salvación del Señor, y a las ataduras o vínculo es una referencia a la ley de Moisés. Entonces, lo que el Señor dice que utilizó para salvar a las personas es la gracia y la ley de Moisés. Esas 2 cosas estaba predicando el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba predicando tanto el mensaje de gracia, de don inmerecido, de salvación, como la instrucción de lo que la gente estaba ahí respetando, de lo que Dios había establecido en su momento a través de los libros escritos de Moisés. Entonces él dice que las ovejas están listas para la matanza y que él, a través de la gracia y el vínculo, o sea, a través de la gracia y la ley, los va a salvar. Apacenté a las ovejas. Lo que sucede es que la ley de Dios y la gracia están entretejidas. Jamás se oponen entre sí, como algunos piensan. Algunas personas cuando hablan de la ley dicen que la ley de Dios no aplica para nosotros, la ley de Dios no es para nosotros, pero la pregunta es ¿qué es ley? ¿O qué entienden las personas por ley? ¿O qué consideran las personas que es una ley?
Déjeme decirle que la palabra Torah, que son los 5 libros escritos por Moisés, a los que la gente le llama ley, no, la palabra Torah no es ley, es instrucción. Dentro de la instrucción hay ley. Como dentro de toda la Biblia hay instrucción y dentro de toda la instrucción hay ley. Cuando la gente dice que la ley no aplica para nosotros, yo le voy a hacer unas preguntas a ustedes que están acompañándome esta noche. Le voy a preguntar acerca de la ley, si aplica o no aplica para nosotros. Porque recuerde, todo es una instrucción. Y dentro de la instrucción está la ley. Ahora le voy a hablar de la ley. No matarás. Eso fue dado en el Antiguo Testamento y le pregunto, ¿es aplica o no aplica para nosotros? Le voy a hacer otra pregunta. No adulterarás. ¿Aplica o no aplica para nosotros? Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente. ¿Aplica o no aplica para nosotros? No codiciarás. Y empiece a hablar de todos los 10 mandamientos que son la ley. Ahora, lo que pasa es que como se confunde ley con instrucción, algunas cosas de la instrucción no aplican para nosotros. Imagínense que se le decía a la gente que agarrara un palito, hiciera un hoyito cuando iban a hacer popó, cuando iban a defecar, hicieran un hoyito en el desierto, hicieran eso ahí y lo taparan. Eso era una ley de salud. Eso no aplica para nosotros. Por supuesto que no. Hoy tenemos servicios sanitarios. Aplicaba para ellos. Hay ciertas cosas que aplicaban para ellos dentro de la ley y hay otras cosas que no aplican debido a que el sistema cultural, las circunstancias en que nos movemos son totalmente diferentes. Pero no podemos decir que lo que era de antes no es para ahora. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habla en el capítulo 13 de Mateo acerca de los tesoros, dice que las personas en el tesoro de su corazón son los que saben tomar de lo antiguo y de lo nuevo. Entonces la gracia y la ley están ligadas, están entretejidas. Porque la ley nos dice a nosotros lo que Dios no le gusta, no matarás. Lo que Dios no quiere de nosotros, no adulterarás. O los mandamientos del sí, honrarás a tu padre y a tu madre. Eso es lo que dice el Señor. Y nosotros tenemos que aprender a obedecer lo que dice el Señor. Entonces sí nos compete a nosotros. Pero la gracia viene sobre nosotros porque nosotros fallamos todos los días. Y si fuera por nuestra naturaleza, nosotros estamos condenados al fuego eterno. Entonces la gracia opera a través de Jesucristo, que vino a enseñarnos a nosotros cómo agradar al Padre y nos dice que seamos como Él para agradar al Padre. En el texto que está mencionando Mateo, cuando iniciamos esta charla, está mencionando todos estos versos y ahorita vamos a llegar al que mencionó Mateo. Y le puse a uno nombre, a uno gracia, y al otro le puse atadura o vínculo. Y apacenté a las ovejas. ¿Con qué los apacentó? Con gracia y con ley. Les enseñé gracia y les enseñé ley. ¿Cómo les enseña Dios gracia y ley a las personas? Él lo dice muy claro cuando le dice a los fariseos, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir. O sea, Él vino a darle fin a cumplir la ley. Así que cuando hablamos de ley, si entendemos qué es ley, entonces ya vamos a ver que hay ciertas prohibiciones y ciertas demandas de Dios. Y eso se le conoce ley dentro de toda la Biblia, que toda es una instrucción. Él viene y empieza a predicar el Señor. Empieza a predicar gracia y empieza a predicar justamente el vínculo o ese entretejido que había entre lo de Moisés y lo que el Señor estaba enseñando. Por eso Él les dijo a ellos, si ustedes fueran a los escritos de Moisés, verían que de mí habla Moisés, porque de mí escribió. En el verso 8 de Zacarías 11 nos amplía un poco más lo que Jesús estaba haciendo cuando estaba predicando en ese mensaje que estamos leyendo nosotros, justamente de la entrega del Señor en manos de Judas. El verso 8 de Zacarías 11 dice, y destruí a 3 pastores en un mes. ¿Qué es destruir a 3 pastores en un mes? Que Zacarías lo estaba haciendo, pero era para hacer la figura de Cristo. Una de las cosas que Jesucristo vino a corregir fue la mala enseñanza. Y 3 eran las levaduras que se estaban haciendo mal, o 3 eran la mala enseñanza que se estaba haciendo mal. En Mateo capítulo 13 usted puede leer allá por el verso 33, cuando él dice una parábola que la desarrolla de esta manera. El reino de los cielos
es semejante a la levadura que tomó una mujer. La mujer es Israel, la mujer es justamente su pueblo. Y escondió 3 medidas de harina. Las 3 medidas de harina son 3 tipos de enseñanza hasta que todo fue leudado o fermentado, o sea, hasta que todo se contaminó. ¿Cuáles son las 3 medidas de harina que fueron metidas ahí? La enseñanza de los fariseos, la enseñanza de los saduceos y la enseñanza de los herodianos. Esas 3 enseñanzas son las enseñanzas que estaban guiando al pueblo de la manera equivocada y no podían agradar a Dios porque no sabían agradar a Dios. Cuando él dice, destruí a 3 pastores, en un mes está hablando de que en ese tiempo, en ese mes que él anduvo predicando en Jerusalén, cuando ya estaba al final de su ministerio, él hizo y caer esas 3 enseñanzas, farisea, saducea y herodiana. Esas son las 3 medidas que estaban dentro de la masa. Entonces dice, destruir 3 pastores en un mes. Estoy leyendo Zacarías 11, estoy en el verso 8. Pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. El alma de Dios está hablando de Jesucristo en el año 30, 33, cuando está predicando, le dice, se impacientó con ellos y ellos me aborrecieron también a mí. O sea, ellos lo odiaron. Sigamos leyendo el verso 9 de Zacarías, porque estamos dentro de la profecía. Y dije, no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda. Zacarías en su parábola, como le puedo decir, en su vida, o una parábola vivencial, repitiendo lo que iba a pasar con Jesús, pero con ovejas y con pastores. Zacarías dice, no apacentaré la que muriere que muera y la que se perdiere que se pierda. Las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Eso, para yo entenderlo, tengo que ir a Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 22 es lo que dice Jesús cuando le da la visión a Juan y conecta a Jesús con esta profecía de Zacarías que se le atribuye en el capítulo 27 a Jeremías. Y ahora lo vamos a hablar de eso. No nos vamos a quedar sin esa explicación, por supuesto. En Apocalipsis capítulo 22 el Señor dice así: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Yo lo voy a traducir a lo tico. Es como que nos dijeran a nosotros, ¿quiere perder el tiempo? Sígalo perdiendo. ¿Quiere hacer lo correcto? Haga lo correcto. O sea, ve a ver usted qué hace, pero ya el mensaje está dado, el llamado está dado al arrepentimiento, y si usted quiere perder el tiempo, piérdalo. Y si usted quiere rectificar su camino, rectifique. Pero al final de cuentas, no pueden decir que no fueron advertidos. Estoy haciendo una paráfrasis de todo el mensaje de ese momento. En el verso 10 de Zacarías 11 dice el Señor, ¿se acuerdan de los callados? Hizo uno que se llamaba gracia y el otro se llamaba vínculo, que se refería a la gracia de Él, inmerecida, que tenemos nosotros para salvarnos, y de la instrucción que nos dice a nosotros cómo agradar a Dios y qué no le gusta a Dios. Entonces el verso 10 de Zacarías 11 dice, tomé luego mi callado gracia, el primero que les hablé, que era para salvar, para sacar a la oveja del hoyo, y lo quebré, dice, para romper mi pacto. Lo que él está diciendo es, les voy a quitar la protección que han tenido hasta el día de hoy. Por eso el templo fue destruido en manos de Tito Vespasiano. Cuando el Señor salió, le quitó la protección a Israel, e Israel fue destruido y fue puesto en manos justamente del clan de Vespasiano, y fue destruido todo, porque el Señor quitó esa protección para Israel. Entonces dice, tomé luego mi callado de gracia y lo quebré para romper mi pacto. Me concerté con todos los pueblos, o sea, dejé a Israel que cayera en la desgracia, dejé a Israel que cayera en manos de los romanos, fuera destruida, y me fui a los pueblos, o sea, me fui a los gentiles. Recuerde que estamos estudiando el cementerio del alfarero, el campo del alfarero, que se conoce como pacto de sangre, y se fue dado para sepultar a los extranjeros, que serían los gentiles. Entonces Dios deja a Israel caer en desgracia. ¿Y por qué desgracia? Porque le quitó la gracia, y se va y se concentra
hacia los gentiles y se abre hacia los gentiles, ya no solamente al pueblo de Israel. Israel, dice el verso 11, porque es una figura de lo que iba a pasar, como les digo, en el año 70, y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí. Solo imagínense a Jesús, siglos después, representando esa profecía de Zacarías. Conocieron los pobres que lo miraban a él cuando lo veían predicar. La gente lo seguía por todos lados y toda esa gente pobre lo miraba a predicar. Y veían, dice que era palabra de Jehová. De hecho, en una oportunidad usted ve en los evangelios donde la gente dice, habla como quien tiene autoridad, dice, no como los escribas y los fariseos. Ahí él está automáticamente apartando a esos pastores, apartando a esas personas que daban una enseñanza mal y él se está poniendo como autoridad. Entonces él dice, por eso que la gente pobre lograba ver que lo que él predicaba era verdad. La gente empezó a comparar y decir, lo que Jesús predica viene de Dios y lo que los fariseos predican es una mentira. Es un manejo de la palabra conveniente para ellos. Y sigamos leyendo el verso 12, y este verso 12 y el verso 13, háganle una marca ahí. Porque este es el que nos conecta a lo que Mateo dijo cuando menciona la profecía de Zacarías asignándosela a Jeremías. Escuche lo que dice el verso 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, en la figura de Zacarías. Y si no, dejadlo. Y escuche lo que dice, y pesaron por mí salario 30 piezas de plata. Ahí está la profecía y la conexión con Mateo y la conexión con lo que Judas había hecho al pagar por el Señor Jesús. Se arrepiente Judas, tira el dinero ahí y ese dinero ahí lo compran como el campo de sangre o campo del alfarero, donde se van a sepultar a los extranjeros. Verso 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Échalo al tesoro, aunque los fariseos rechazaron eso, y los fariseos vinieron y agarraron y dijeron, no podemos usar esto en el tesoro del templo, porque esta plata del tesoro del templo, esta plata está sangrienta, esta plata está mala, fue un inocente, fue entregado por esto, no, compremos el campo de sangre y que entierren ahí a los extranjeros. Dios le dice en Zacarías 11, capítulo 13, le dice, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Para él le parece hermoso ese precio. Y dice Zacarías, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Los fariseos no, pero la figura de Zacarías proyectándose a Jesús, dice, fue un sacrificio, fue una venta que es apreciada. ¿Por qué? Porque Jesús fue, el precio que se pagó por Jesús fue el precio que se había dado en Deuteronomio, que se pagaba por un esclavo que lo corneaba un buey. O sea, un esclavo que estaba medio muerto. Lo que se pagó por Jesús fue el precio de una persona medio muriéndose y que era esclavo, y que Dios le llama a eso precio apreciado. ¿Por qué precio apreciado? Porque ese precio que se pagó por él es lo que permite que él haya venido, sido entregado y puesto en la cruz para morir por usted y por mí, para cumplir la justicia del Señor. Vamos al verso 14 porque ya hablamos de un callado, el callado de gracia. Les quita la gracia, son capturados, es tomado Israel y es destruido el templo en el año 70. Verso 14 dice, quebré luego el otro callado, ataduras, o sea, la ley, no solo de la gracia, sino rompí el callado de la ley para romper la hermandad entre Judá y Israel. O sea, rompí la parte que tenía que ver con la ley para que ellos no pudieran ser evaluados a través de esa ley tampoco, o a través de esas instrucciones tampoco. Ya no los protegía la gracia, ni los protegía la ley, ninguna de estas cosas. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos. Los aperos es una herramienta agrícola que se utiliza para la labranza. Básicamente es un sinónimo de callado. Lo que él está diciendo es toma los callados. Recuerde que él se hizo 2 callados. Entonces le dice, toma un callado, toma esos callados, dice, y déselos a un pastor insensato. ¿Qué es un pastor insensato? ¿Se acuerdan lo que eran los callados? Lo que les dije.
La vara es para dirigir a las ovejas y el cayado es para sacar a las ovejas, para rescatarlas. Él dice, los callados, dice, tómelos y déselos después de quebrados, yo los quiebro, desbarato esos callados y una vez quebrados, entrégueselos al pastor insensato. ¿Quién era el pastor insensato? Tito Vespasiano. Tito Vespasiano, porque a él se le dio el control, a él se le dio el poder de destruir Israel, de destruir el templo, de destruir Jerusalén. Si no hubiera sido porque Dios se lo dio, no hubieran destruido absolutamente nada. Entonces, por eso es que en la profecía de Zacarías, las 30 monedas de plata están asociadas a la entrega de Israel al, al romano Vespasiano. Esa es la profecía que está. Se la entrega justamente al pastor insensato, al malo. Y por eso el verso 16 de Zacarías 11 continúa diciendo, porque yo aquí levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, no buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá carne de la gorda y romperá las pezuñas. Usted está diciendo, voy a levantar un pastor. Esa es una referencia de Tito Vespasiano que los va a destruir. Aunque a la gente no le gusta escuchar esto, quien levantó ese pastor, quien permitió ese pastor, fue Dios. O sea, Tito Vespasiano llegó a destruir Israel porque Dios lo permitió. Si Dios no hubiera querido, no hubiera pasado eso. Y escuche lo que dice el verso 17 dentro de esta profecía que estamos estudiando. Hay del pastor inútil que abandona el ganado, dice. O sea, el sacerdocio. El pastor malo, el pastor insensato, el pastor que no tenía piedad es Tito Vespasiano. Y el pastor inútil son los sacerdotes que no enseñaron bien al pueblo. Entonces Dios está castigando a Israel, pero no está olvidando que quien le enseñó mal al pueblo fue el pastor inútil. Verso 17, hay del pastor inútil que abandona el ganado, o sea, el sacerdocio. Y la sentencia que hay para ese pastor que no predicó lo correcto, que dejó botadas a las ovejas, no literalmente, sino que no les enseñó lo que tenía que enseñarles, les enseñó nada más lo ceremonial, dar plata, dar plata, dar plata. Eso era lo que a ellos les interesaba, eche plata, eche plata, eche plata, pero no les enseñó perdón, no les enseñó compasión. Entonces dice que a ese pastor que está enseñando eso, ya le entregué las ovejas al pastor insensato, al pastor malo, pero a este pastor inútil, o sea, al que no enseñó bien, hay de ese pastor, dice, porque hiera la espada a su brazo y su ojo derecho, y del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Está proyectándose al año 70 diciendo el sacerdocio levítico, el sacerdocio del fariseo, el sacerdocio de la época de Jesús va a ser quitado totalmente. O sea, Dios está pasando un mensaje aquí de una manera tan clara a través del profeta Zacarías de que el regreso de la cautividad, porque recuerde, él está haciendo una profecía del capítulo 10 para atrás del regreso de Babilonia para reconstruir Israel. Pero del capítulo 11 para adelante se está proyectando hasta el año 70. Entonces Dios lo que está presentando es un mensaje claro, a través de Zacarías, que el regreso de Babilonia no iba a ser permanente. Que una vez que ellos regresaran, habiendo sido castigados 70 años en Babilonia, una vez que regresaran y reconstruyeran Israel, ellos iban a volver a fallar, ellos iban a volver a desafiar a Dios, pero esta vez Dios los iba a sacar y no iban a regresar más hasta la fecha. Y usted me dice hasta la fecha, pero es que ahí están los judíos que regresaron en 1948, parte de, no todos. De hecho, por eso hay sinagogas en todo el mundo, hay alrededor de unos 16 millones de judíos alrededor del mundo. Pero Dios lo que está castigando es que les quitó lo más preciado para ellos, que es el templo, y hasta la fecha, en el muro de los lamentos, se llora por el templo. Porque ellos desafiaron a Dios de una nueva. O sea, estos pastores lo que hacían era, en lugar de enseñar a la gente a acercarse a Dios, la alejaban de Dios. Así era como guiaban a las ovejas, básicamente. O sea, era como cuando usted agarra un macho cabrío, un macho viejo, le pone una campanita y todas las ovejas jóvenes sigan al macho. Usted no necesita hacer mucho esfuerzo, usted nada más lleva al viejo y todas las ovejas jóvenes siguen al viejo. Que es lo que la mayoría de la gente no ve.
A veces se agarran personas que son viejas, y cuando hablo de viejas no estoy hablando de edad, sino que son mañosas, que son personas que agarran la palabra de Dios y la enseñan mal, pero como el que está escuchando la palabra de Dios no se saca el rato para estudiarla, para ver si realmente lo que le están enseñando está en la palabra de Dios, sino que se conforman con lo que le dicen en el púlpito, entonces siguen a ese cabro o cabrito viejo porque son perezosas, porque son vagas. Entonces se conforman con lo que le dicen ahí, no estudian la palabra para comparar si lo que le están diciendo es cierto. Entonces cuando ellos escuchan la campanilla del animal viejo, todas las ovejas jóvenes lo siguen. Entonces no hay que hacer mucho esfuerzo para llevarlas al matadero, solo hay que llevar al animal viejo. Y todas las demás van a seguir al animal viejo. Eso es lo que pasa cuando la enseñanza se está dando mal. Eso es lo que pasa cuando los tres pastores que dice que mató en un mes, que representan a Jesús, hablando de la levadura, hablando de la mala enseñanza de los fariseos, los saduceos y los herodianos, estos tres que representan al animal viejo, todos los demás lo seguían nada más. Entonces Jesús viene a corregir eso. Por eso Jesús dice, en el principio no fue así. O sea, oísteis que fue dicho, hablando de esas personas que enseñan. Pero en el principio dice, no fue así. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo esas campanillas, estaban siguiendo esos sacerdotes sin asegurarse de que realmente estuvieran predicando lo que Dios había enseñado. ¿Usted puede corroborar lo que le estoy diciendo? Cuando el Señor le reclama eso a los fariseos, en el capítulo 23, entre todos los ayes, entre todos los reclamos que se le da a los fariseos acerca de la mala enseñanza, en el 15 hay en particular un énfasis que me gustaría que usted estudie. Hay de vosotros, leis, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, para ganarse a alguien, y una vez hecho, una vez que lo convencen, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque una vez que le convencen a la gente para acercarse a Dios, no le enseñan bien. Y como no le enseñan bien, esta gente se convierte en enemigo de Dios por la ignorancia. Y tras de eso le sumamos que son personas vagas, que no estudian la palabra de Dios, que se sujetan y se limitan a lo que alguien dice, y a todo le dicen amén, a todo le dicen amén. De hecho, de eso predicó el pastor hoy. Amenizan las cosas sin corroborar si está bien lo que se está diciendo. Eso es lo que Dios estaba denunciando justamente en Zacarías, y luego cuando sucede la entrega del Señor y se pagan esas monedas de plata, la referencia que hace Mateo en el capítulo 27 es a esta profecía que acabamos de estudiar. Y ahorita vamos a la profecía de Jeremías. ¿Por qué Mateo hace que se hable de Zacarías y se diga que es una profecía de Jeremías? Ahorita se los explico. Lo que el Señor está enseñando, que a pesar de que los pecados son horrendos, a pesar de que merecemos un castigo por los pecados, Él da la gracia. Y nos enseña a través de la ley qué es lo que no le gusta. Pero ese pueblo no quiso escuchar al Señor, lo entregó. Y tras de eso, cuando vino el procurador romano y les preguntó a ellos que qué hacía con ese hombre, dice, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces Pilato les dice a ellos que él no haya nada en este hombre que sea de sacrificar, o sea, que sea de castigar. Este hombre es inocente. Si yo lo mato, la sangre de ellos va a caer sobre ustedes, la sangre de este hombre va a caer sobre ustedes, dice. Y ellos dicen sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos se dieron una sentencia, ellos mismos se dieron una maldición. Ellos mismos sentenciaron a sus hijos y en el año 70 fue lo que sucedió. Todo quedó totalmente destruido. Zacarías lo que estaba predicando era acerca de la ruptura de ese pacto. Igual que lo predicó Ezequiel en su momento. ¿Cuál pacto fue el que Zacarías está diciendo que rompió el pueblo? El pacto que hay en Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28 Dios dice, si guardáis estos mandamientos, será bendecida tu casa, será bendecida tu aljaba, será bendecido en tu caminar, las bendiciones te seguirán. Pero si no cumplen con este pacto, si no cumplen con lo que yo les estoy pidiendo, dice a partir del verso 15 de Deuteronomio 28, entonces serás maldito en esto, serás maldito en aquello. Eso es lo que está pasando en el año 70.
¿Y por qué hablo del año 70? Porque estamos hablando de que no hay valor en el barro si no pasa por el fuego. Lo que está pasándose por el fuego es a Israel. Y se está pasando por el fuego justamente al que vino a sacrificarse por Israel y por nosotros, que es al Señor Jesucristo. O sea, ellos en lugar de obedecer al Señor Jesucristo, quisieron cumplir sus propios deseos, quisieron hacer su propia idea de lo que Dios quería. Eso es lo que les interesaba a ellos, nada más, hacer la propia idea de lo que Dios quería. Por eso el Señor Jesucristo dice que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, ellos no quisieron corregir su camino. Ellos no quisieron corregir lo que Dios les estaba pidiendo que se corrigiera, que se arrepintieran, y la forma en que Dios les estaba diciendo que deberían de vivir. Pero los pobres del rebaño, los más pobres del rebaño, sí atendieron a la palabra de Dios. Y me refiero a ese grupo pequeño de personas que formó la iglesia del primer siglo. Ese grupo de personas Dios le llama los pobres del rebaño. Ese grupo de personas es un remanente que Dios siempre se mantiene y aún en los tiempos posteriores. O sea, la palabra de Dios se cumple cuando se cumple el juicio de Dios sobre esta profecía. ¿Cuál juicio? Bueno, el juicio que se está cumpliendo a la hora que se agarra y se compra el campo del alfarero, se compra el campo de lo que tiene que ver con el barro para sepultar en ese lugar a los extranjeros, los no judíos. La profecía que se cumple es un juicio divino y permanente. Un juicio que nos enseña que Dios no es difuso, que Dios es concreto en lo que pide, concreto en lo que hace, manda a su Hijo, se sacrifica por sus faltas y las mías, pasándolo por el horno, pasándolo por el calor máximo que puede inventarse. O sea que el Señor Jesús, al ser sacrificado, a ser metido en el horno de fuego, y usted me dice, ¿dónde saca usted que es el horno de fuego? ¿Dónde saca usted que el Señor es quemado como barro? Porque con el dinero que se pagó por él, como un esclavo moribundo, se compró ese campo para poder salvar a los extranjeros. Usted me dice, pero para enterrar a los extranjeros, enterrarlos es que mueran para que resuciten. Esa es la figura. Escuche lo que dice Zacarías 11:12 para que no lo dejemos de lado. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Esa es la conexión que hace la profecía con Zacarías. O sea, de una manera simbólica se está presentando que Jesús iba a morir por los judíos, que iban a recibir un juicio y un castigo, y por los gentiles, que iban a recibir la gracia de Él después de que Él permite que pase toda esta tribulación que se dio en el año 70. Así que lo que el Señor le cobró en el año 70 a Israel fue la mala enseñanza de los líderes judíos, o sea, de los sacerdotes. Y se ve representado en esa profecía de Zacarías. Ahora, ¿cuándo es que se cumple la profecía de Jeremías si se le está asignando a Zacarías? ¿Por qué? ¿Por qué le dice a Mateo en capítulo 27, allá de los versos 9 al 10, le asigna una profecía que era de Zacarías, que es todo lo que acabamos de ver, todo lo que acabamos de leer y lo que acabamos de estudiar, se la asigna a Jeremías, siendo de Zacarías? Porque en Jeremías no dice que se dieron 30 piezas de plata, sino que se dice en Jeremías, en Zacarías. No es Jeremías el que menciona las 30 piezas de plata, sino que las menciona Zacarías, pero Mateo le asigna eso a Jeremías. Voy a explicarlo, pero antes de eso voy a tratar de hacer una especie como de escenario. Imaginémonos una persona ciega. Imagínese un ciego que necesita desplazarse de un punto a otro. Un ciego que necesita ir caminando. Vamos a imaginarnos que desde Alajuela hasta San José y que no hubieran calles y que hubiera montañas. El ciego tiene que irse para allá. El ciego no puede ver. Entonces, lo que el ciego necesita es alguien que le muestre el camino.
Y tenemos a la par un hombre paralítico que no puede usar las piernas y no puede caminar, pero él puede ver. Pero el hombre no puede caminar y el hombre necesita ir en esa misma distancia de Alajuela hacia San José por la montaña. Entonces lo que el ciego se agarra y se habla con el paralítico y le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Usted me sube sobre sus hombros, le dice al paralítico, le dice al ciego, le dice el paralítico al ciego, usted me pone sobre sus ojos, yo veo y le digo por dónde va. Usted camina y yo veo, porque yo no puedo caminar. Así vamos a llegar allá, a aquel punto. Así vamos a llegar hasta San José. Entonces, el ciego toma al paralítico, se lo pone sobre sus hombros y el paralítico dice a la derecha, a la izquierda, hacia allá, baje, despacio, más rápido y logran llegar desde donde salieron hasta San José. O sea, eso es una relación simbiótica, es una ayuda que se da el uno con el otro con el fin de llegar a una meta. Bueno, eso es lo que está pasando en la profecía. Lo que está pasando es que la profecía de Jeremías es mencionada por Mateo para hacer una simbiosis con la de Zacarías, se juntan y se puede llegar al destino. ¿Cuál es el destino? La palabra que yo les dije hoy como título, no hay valor en el barro sin fuego. Ese título lo tomé de una canción de unos hermanos en Cuba, pero me trajo a la mente este mensaje. ¿Por qué se le atribuyó entonces a Jeremías? Por eso, porque lo que hace Mateo es fusionar las dos prédicas, fusionar las dos profecías y enviar hacia el frente a este hombre para que llegue a la meta. Ahora, una vez explicada la profecía de Zacarías, leamos la de Jeremías para que vea la fusión de las dos. Dice en Jeremías capítulo 18, verso 1 al 7. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero. Ahí está justamente el campo del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. Y descendí, dice, a la casa del alfarero, y aquí el que trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió e hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Haga una pausa aquí y piense en lo que hemos aprendido hasta este momento de la profecía de Zacarías. Zacarías estaba profetizando que los judíos iban a ser invadidos por los romanos, iban a perder el templo, iban a ser expulsados y que debido a eso iban a poder incluirse a los gentiles a la hora que son dispersados por toda la tierra, por todo el planeta, son dispersados los judíos y la enseñanza tanto de la ley como de la gracia, ambas. Entonces la vasija de barro que está en las manos del alfarero que está viendo Jeremías se rompe y él le hace otra vasija como a él le pareció mejor hacerlo. Es básicamente lo que Jesús dice cuando Jesús dice a aquellos hombres que le están reclamando que por qué le pagaba más a los que llegaron tarde o les pagaba igual a los que llegaron tarde que a los que llegaron al mediodía o los que llegaron en la mañana. Y él les dice a ellos, sí, ustedes por qué se enojan porque yo soy bueno, yo hago con lo mío lo que a mí me parece. Entonces aquí en este verso 4 de Jeremías 18, eso es lo que está diciendo, él volvió a hacer la vasija como le pareció mejor hacerlo, o sea, Dios hace como él quiere. Dios hace como a él le parece, a nadie le puede decir a Dios qué hacer. El mismo Nabucodonosor dice, ¿quién le va a dar consejo a Dios? ¿Quién le va a enseñar a Dios cómo hacer? Verso 5 de Jeremías 18. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero o casa de Israel? Vea qué interesante, lo que está diciendo justamente es que está viendo al alfarero hacer la olla, se quiebra y la repara y la pone y nos conectamos a Zacarías cuando destruye todo. Ahora sí, tenemos a la simbiosis de las dos profecías y el Señor está diciendo que lo que va a hacer en el año 70, Él puede hacerlo como Jeremías lo está viendo en el alfarero, porque Él puede hacer con lo que es de Él lo que a Él le parece. Y continúa diciendo el texto en el verso 6, he aquí yo como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Ve toda la conexión que hay? Oh casa de Israel, así como el barro está en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano.
¿Y qué hizo con ellos en el año 70? Los expulsó, los sacó y permitió que los romanos, que representan al pastor malo, los sacaran. Vea lo que dice el verso 7. Y en un instante hablaré contra los pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. ¿Quién está hablando? Dios. Voy a arrancar, voy a derribar y destruir. ¿Quién derribó, quién arrancó y quién destruyó? Tito Vespasiano. ¿Pero quién lo permitió? Dios lo permitió. Pero gracias a Dios que no se queda el texto ahí, sino que en el verso 8 dice, pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé yo, me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. O sea, lo que él está diciendo no es un arrepentimiento humano, sino que si se arrepienten, no les voy a hacer lo que les dije que les iba a hacer. Y en un instante hablaré a la gente del reino para edificar y plantar. Arrepiéntanse y no voy a hacer lo que dije que les iba a hacer. Es lo que Dios está diciendo. Pero, verso 10, si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora sí, ya tenemos todo el escenario y vamos a empezar a concluir esta enseñanza de hoy. Todo ese escenario. Espero haber explicado lo mejor posible. Esta es una enseñanza difícil de dar, porque tienen que ser dos libros de dos profecías que están mezcladas, tocadas en un libro de Mateo, en capítulo 27. Por lo tanto, hay que agarrar todo esto y hacerlo una preparación para poder entender por qué es tan importante entender lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versos 7 al 11, que es lo que estamos leyendo en el principio. Una vez que tenemos todo este escenario, voy a leer de nuevo 2 Corintios 4, 7 al 11. Presten mucha atención. Si usted ama la Biblia y si a usted le gusta leer la Biblia, preste mucha atención. Escuche lo que dice eso con todo lo que hemos aprendido hasta este momento. 2 Corintios 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es este tesoro? La gloria de Cristo. Manifiesta a los hombres. ¿A través de qué? De su sufrimiento, de su muerte y de su resurrección por haber predicado la verdad. Fue asesinado por enseñar la verdad, por enseñar lo que a Dios le agrada. Ese tesoro, que es la obra de Cristo, está puesto en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Usted y yo. Usted y yo somos vasos de barro donde está ese tesoro. ¿Cuál tesoro? El tesoro de toda la obra que hizo Cristo para salvarnos. ¿Para qué pone Dios ese tesoro en usted y en mí? Dice el verso continuando, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Empezamos a amarrar toda la enseñanza. Dios nos está diciendo a nosotros que ese pueblo pasó por lo que pasó para enseñar que no es el pueblo el que salva. Para enseñar que no son los sacerdotes los que salvan. Para enseñar que no es en el humano que está depositada la seguridad suya y la mía. Y que de la misma manera que pasó por ese pueblo y que pasó por las manos del alfarero y lo quebró y decidió hacer otro nuevo de ese mismo, decidió hacer otro nuevo, de esa manera le pasa a usted y a mí. Que Dios nos agarra a nosotros y como que nos agarra y nos mete en la silla del reciclaje. Y la silla del reciclaje es la aflicción. La silla del reciclaje es el sufrimiento. La silla del reciclaje es las lágrimas que usted derrame. La silla del reciclaje es la enfermedad que usted pase y que yo pase. ¿Por qué estamos en esa silla del reciclaje? No porque Dios sea malo ni quiera mal para nosotros. Es que ahí nos purifica y le da valor al barro. Porque no hay valor en el barro si no pasa por el fuego. Por eso es que dice que para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora vea el verso 8 y con toda esta enseñanza escuche lo que dice Pablo y la ricura del texto que estamos leyendo desde el principio. Usted que es barro, yo que soy barro, y que la gloria de Cristo está dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo,
Cuando nosotros pasamos por las dificultades, estamos siendo metidos como el barro en el fuego para que tengamos valor, porque no hay valor en el barro si no pasa por el fuego. Porque estamos, verso 8, 2 Corintios 4, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y escuche, porque la gloria de Dios, esto lo acabo de poner yo, pero lo leo en el verso 10 de esta manera, porque la gloria de Dios está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo que nos sostiene, nos guía y no deja que nuestra fe decaiga. ¿Cómo? Somos puestos al fuego para que el barro tome valor. En el verso 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Él muere, Él es entregado como esclavo, el dinero con el que Él se vendió es comprado un campo del alfarero, un campo de sangre en el cual se sepultan los extranjeros, y esos extranjeros somos usted y yo, que estamos metidos dentro del plan de Dios por la sangre y la muerte de Jesús, la cual llevamos dentro de nosotros, para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Y vea lo que dice el verso 11, 2 Corintios 4. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Qué es entregados a muerte? Que constantemente el Señor nos pasa por la mesa del alfarero, se rompe a veces y la vuelve a reparar, se rompe a veces y la vuelve a reparar, para meterla en el fuego para que tome valor ese barro. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús, ¿qué es la vida de Jesús? La gloria de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, que somos vasos de barro. Vea, para que entendamos, y con esto cierro, mis hermanos y mis hermanas, con esto cierro, para que entendamos que lo que Dios está haciendo en estos tiempos es pasándonos a nosotros por la mesa del alfarero. Para que entendamos nosotros que Dios está poniéndonos a nosotros como barro a cocinarse en el fuego para que tengamos valor. Y que nada de lo que está pasando, ni usted ni yo lo podemos cambiar, porque son profecías que se están cumpliendo y el Señor Jesucristo las dijo y se van a cumplir. En el mundo hallaréis aflicción, pero no teman, dice, porque yo he vencido al mundo. En el mundo hallaréis tropiezo, pero hay de aquel por el que venga el tropiezo. Cuando Él dice en el mundo hallaréis aflicción, está diciendo vamos a tener problemas, pero no tengan miedo, porque en medio de los problemas yo estoy con ustedes. No significa que necesariamente los voy a sacar del problema, pero los voy a dejar pasar por ahí para que el barro se cocine y tome valor, para que la fe los haga a ustedes cada día más parecidos a mí y menos parecidos a ustedes. Y cuando le dicen el mundo hallaréis tropiezos, como Tito Vespasiano, fue utilizado también para que el fuego viniera a Jerusalén para purificarlos en el año 70. Me refiero a purificarlos, es ponerlos en el camino que tenían que poner de predicarle a las naciones, porque fue la enseñanza que se le dio a él, ser testimonio a las naciones. No lo hicieron por las buenas, lo hicieron de otra manera. Y hoy están dispersados por todo lado y no todos han regresado. Y hoy estamos aprendiendo de Jesús, que nació en el judaísmo, creció en el judaísmo, para que veamos que a través de su muerte pudieron llegar hacia nosotros. Y fue utilizado Tito Vespasiano como tropiezo para Jerusalén, pero hay de aquel por el que viene el tropiezo. Entonces, verso 24 de Mateo 16 dice, entonces Jesús dijo, verso 16, verso 22, capítulo 16 de Mateo, para darle una idea y un cuerpo a esto, y con esto cierro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenir, diciendo, bueno, pues Jesús viene hablando de cómo va a ser su muerte, que Él tiene que morir por nosotros, que Él tiene que morir por ellos, que Él tiene que pasar por estas aflicciones. Y Pedro se acerca y le reconviene. Reconvenirles, vamos a hablarle a Jesús para que reflexione lo que está diciendo. Porque Jesús creo que no sabe mucho
de cómo funcionan las cosas del reino de los cielos. Jesús no entiende muy bien esto. Jesús debería de declarar que estas cosas no le pasen. Jesús debería de decretar que estas cosas no le pasen. Es más, Jesús debería de llamarnos a oración para que no vaya a la cruz. Jesús debería de hacer un montón de gente y rodear toda la sabana o rodear toda una provincia y todos oremos y oremos y oremos y oremos y oremos para que no vaya a la cruz. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Es como que si yo les dijera: hermanos, oremos para que no se dé el dolor de los últimos tiempos. Es como si yo les dijera a ustedes: hermanos, oremos para que la humanidad no pase por sufrimiento. Es como que usted y yo nos sentáramos y oremos para que no hayan más enfermos, para que no hayan más personas en problemas. Es como que si nosotros oráramos para que no se cumpliera lo que Dios dijo que iba a pasar. Esto no te acontezca, dice. O sea, tal cosa no te acontezca, Señor Jesús. Pedro estaba siendo genuino en lo que estaba diciendo. Sí, él no quería que le pasara nada malo. Y si hay gente que le dice: oremos para que no se dé el control mundial, para que no pase lo que está pasando, pueden ser genuinos en lo que dicen, pero no bíblicos. Porque va a pasar. Va a llegar un hombre a sentarse en el trono queriendo tomar el puesto de Jesús. Y entre más días pasen, entre más meses pasen, entre más años pasen, más difícil va a ser para la humanidad poder sobrellevar la carga porque hay un control mundial. Eso no se va a evitar. Jesús lo dijo. Lea el capítulo 24, 23 y 24 y 25 de Mateo. Jesús lo dijo, que eso iba a pasar y está pasando. Nadie puede evitarlo, nadie, absolutamente nadie puede evitarlo. Cuando Él quiebre el callado y se haga a un lado, como lo está haciendo, es para que la humanidad pase por eso. Pero hay un remanente. Él le habló a los pobres del remanente, y los pobres escucharon, y cuando vino Tito Vespasiano a destruir Jerusalén, a destruir el templo, estos pobres huyeron a las montañas porque atendieron el llamado de Jesús. Atendieron la advertencia de Jesús, y hoy la advertencia es para usted también. Y la advertencia es para mí. Va a venir todo eso. Pero si ustedes hacen lo que yo les digo, si ustedes son obedientes, si ustedes me adoran de la manera que yo quiero ser adorado, si ustedes me siguen de la manera que yo quiero ser seguido, si ustedes hacen lo que a mí me gusta, yo los voy a guardar como un remanente y voy a cuidarlos durante ese tiempo, porque no teman, yo he vencido al mundo. Pedro no estaba entendiendo eso. Pedro le dice a él: Señor, dice, ten compasión de ti, Señor. En ninguna manera te acontezca eso. Entonces se vuelve Jesús a Pedro y dice, pero volviéndose le dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás. Oiga, quítate de mí, Satanás. Esto es fuerte. Pero no es que tenía una posesión satánica, ni que era Satanás, sino que estaba pensando que con salvarle la vida a Jesús iba a salvar al mundo. Entonces le dice: me eres tropiezo, le dice, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, los hombres quieren que todo esté como si nada pasara, a pesar de haber desafiado a Dios durante tanto tiempo, a pesar de estar insultando a Dios, a pesar de haber sacrificado y crucificado a Jesús. Piensa que las cosas no van a pasar. Hay un juicio que va a llegar y ese juicio no se lo quita a la humanidad, nunca. Porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. O sea, porque te alejas del pensamiento de Dios para tener tu propio pensamiento. Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Escuche lo que dice Jesús y la receta que da para que el barro pase por el fuego y tenga valor. Porque no hay valor en el barro sin fuego. Entonces Jesús le dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Renuncia a lo que a usted le gusta, renuncia a lo que a usted le agrada, renuncia a lo que lo ata a este mundo, y no significa que no trabaje, no significa que no disfrute de las cosas, no. Está diciendo que cuando usted hace cosas que no van de acuerdo a la Biblia, que no van de acuerdo a lo que Dios ha enseñado, y usted se conforma con lo que dice aquel pastor, con lo que dice aquel predicador, con lo que dice aquel sacerdote, y simplemente como me gustó me lo dejo y no lo corroboro con la Biblia, entonces el Señor le dice: apártese de mí, Satanás, a la persona que sigue agarrada a este mundo. Pero si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, no busque lo que le agrada, busque lo que le agrada a Dios. Tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué es eso? Significa, si usted está concentrado en este mundo, va a perder su vida. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, el que renuncia a las cosas del mundo, al pensamiento del mundo, para tener el pensamiento mío, va a hallar la vida. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve a la persona hacer riquezas? ¿De qué le sirve a la persona tener un montón de ropa? ¿De qué le sirve a la persona tener salud? ¿De qué le sirve a la persona estar bien si está en contra de lo que Dios establece? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué va a dar el hombre por su alma? ¿Qué puede dar el hombre por su alma? Nada, el hombre no tiene nada que dar por su alma. Por eso el verso 27 de Mateo 16 concluye: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Concluyo y cierro para que oremos. No ore para que no hayan problemas en el mundo. No ore para que el mundo deje de colapsarse como se está colapsando. No ore para que el anticristo no se suba al trono. No ore por eso, porque está perdiendo su oración. Está perdiendo el tiempo. Porque lo que Dios dijo se va a cumplir. Porque nuestra fe no está por encima de la voluntad de Dios. Ni nuestra voluntad está por encima de la voluntad de Dios. Ore como oró Jesús. Cuando le dijo a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado para que tu fe no falte. No, mi hermano, no ore para que no pasen cosas como las que están pasando. Ore para que la fe no falte. Para que usted sepa que Él fue pasado por el fuego para que el barro tenga valor. Para que usted y yo tengamos valor. Para que usted y yo podamos salir adelante con la única herramienta que nosotros tenemos para salir adelante. Para que la paz de Jesucristo guarde nuestros corazones. Para que la paz de Dios guarde nuestros corazones. Para que si morimos, sea para Cristo. Y si vivimos, sea para Cristo. Porque sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos. Y eso nadie lo puede quitar. Le pertenecemos a Él y nadie lo va a robar. Lo demás es añadidura. Porque dice el Señor que pongamos nuestra mirada en el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadidura. Ore por su fe, ore porque se cumplan las profecías, ore porque Dios nos guarde en medio del cumplimiento de las profecías, que la paz nos guarde, que el Señor nos guarde, y que en medio de lo que pasa, estas vasijas de barro que somos usted y yo, y que contiene la gloria de Dios adentro, que es el Espíritu Santo, agarre cada día más valor. Porque nosotros estamos hechos para vivir en el reino eterno de Dios, no en la temporalidad. Aquí estamos como peregrinos y extranjeros. Oremos, mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por enseñarnos, Señor, que no hay valor en el barro sin fuego. Que no podemos, Señor, darnos por satisfechos si no somos pasados por la prueba. Que no podemos en nuestra limitada mente entender la maravilla que hay, Señor, dentro del fuego de la prueba. ¿Cómo nos acerca a ti?
Por eso entiendo las palabras de Santiago cuando dice, gozaos y alegraos cuando halléis en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. Gracias, Señor, por traernos palabra donde nos enseña que si estamos en la prueba, no es porque hay castigo, sino porque hay misericordia, para que nos volvamos a ti. Gracias, Señor, por enseñarnos de tu carácter, porque eres un Dios bueno. Pero la justicia y la disciplina vienen de un Dios que nos ama. Porque tú mismo dijiste que qué padre que ama a su hijo no lo disciplina. Entonces en la disciplina está el amor. En la aflicción está el amor. En el dolor está en el amor. Y sabemos que no nos vas a dejar ir más allá de lo que podamos resistir. Por lo tanto, abrazamos, Señor, esta causa. Te damos gracias, Señor, por preparar nuestros corazones para lo que estamos viviendo. Porque hemos esperado miles de años, Señor, para ver las puertas abriéndose poco a poco en señal de que estás por venir. Maranata, Señor. Señor, ven pronto, Señor. Ven pronto. Y ayúdanos, Señor, a que nuestra fe no falle. Ayúdanos a sostenernos, Señor. Te rogamos que nos des la fuerza que hay en nosotros, que es tu Espíritu Santo, la gloria tuya en nosotros, para que este barro cobre valor. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, espero que Dios les haya bendecido en esta noche con esta enseñanza. Recuerden que nos reunimos los domingos, nos reunimos los sábados a las 7, mando la señal, y a las 7:15 empezamos a hablar y a las 7:30 doy el mensaje. Gracias por acompañarme, esto es La Iglesia en Casa. Gracias por dejarme entrar a sus casas. Gracias por estar en la sala con ustedes, por estar en el cuarto, por estar ahí donde está reposando. Muchas gracias por eso. Pero les digo, mis hermanos, que cuando estén tristes porque ha venido una prueba, no se sientan que Dios no los ama. Al contrario, sientan que Dios nos ama tanto que nos permite ser probados para que el valor del barro aumente, para que seamos cada día más valiosos, porque nuestro cuerpo se aflige, pero el alma se santifica y se purifica. Que Dios los acompañe. Muchas gracias. Bendiciones. Vamos a cerrar aquí. Voy a contar para no cortarlo así. 5, 4, 3, 2, 1. Gracias.